Buenos días a todos. Agradecemos su presencia esta mañana para iniciar las festividades del CAM a lo largo de esta celebración. Sin más preámbulo, me gustaría mucho comenzar esta conferencia magistral comentándoles que el 76 aniversario del CAM, con esta frase hermosa, articulando futuros, nos liga a nuestra invitada de esta mañana, y a la cual yo voy a leer un poco de su reseña, que es enorme, y que quizás ustedes sepan de quién hablo. Egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y de la Normal Superior de México, nuestra querida maestra Yolanda Campos Campos es profesora de primaria, profesora de educación media con especialidad en física y química, maestra en matemáticas, maestra en tecnología educativa y doctora en pedagogía. Fue directora del Centro de Actualización del Magisterio del Distrito Federal, coordinadora técnica y coordinadora del Programa de Nuevas Tecnologías de la Dirección de Educación Normal y Actualización del Magisterio. Ha sido también consultora en el Politécnico Nacional y en la UNAM, entre otras instituciones nacionales reconocidas. Fue presidenta y miembro del Consejo Consultivo de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, de la que fue partícipe desde su fundación. El último libro que la doctora ha escrito ha sido titulado Diseño de Programas de Formación Docente en la Cultura Digital. Actualmente forma parte del Consejo Consultivo de la Red Temática para el Desarrollo y Aplicación de la Tecnología Educativa, REDLATE, de CONACYT, CUDI, es asesora de ANUYES, TIC, y también forma parte de la comunidad Learning Creative Learning. Para nosotros esta mañana es un placer tener con nosotros a la doctora Yolanda Campos Campos. Les quiero comentar cuál va a ser la mecánica de esta conferencia. La doctora va a exponer durante 1 hora todos sus saberes con respecto a la conferencia hacia una actualización del magisterio que labre futuros prometedores. Después de esto va a haber una ronda de preguntas y respuestas, las cuales ustedes van a poder emitir a lo largo de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Les agradecemos mucho su presencia y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Yolanda Campos Campos. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, vamos a dar inicio. Yo les pido que ahí donde estén, tranquilamente, respiremos muy profundamente. Nos ubiquemos en el aquí, en el ahora, y en un momento en el que nosotros nos sintamos muy conectados con todo lo que nos rodea, nos preguntemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿quién soy yo? Demos respuesta también para nosotras mismas, para nosotros mismos, a la pregunta, ¿cuál es mi deseo más profundo de vida? ¿Cuál es mi deseo más profundo de vida? También, por favor, preguntémonos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿cuál es mi propósito en la función que realizo en el Centro de Actualización del Magisterio de la Ciudad de México? Por favor, centremos nuestra atención y nuestra intención. Aquí apunto que el gran desafío de la actualización es enfrentar el hecho de que la actualización docente en las culturas digitales depende de las respuestas a estas preguntas que a manera de propósito dirigen la manera en la que nos apropiemos de la necesidad de transformar la educación en el contexto de una nueva normalidad, permeada por lo digital y nuevas formas de relación,
en las que el ser del actualizador y el de los actualizantes se exprese, y en donde seamos dueños de nosotros mismos en la toma consciente, responsable, creativa y segura de nuestras decisiones. Ahora les pido que por favor respiren muy profundamente nuevamente y por un momento sintiendo su cuerpo, sintiendo sus emociones, sintiendo cómo fluyen sus pensamientos y ofreciendo una mirada amable a quienes se encuentran conectados con nosotros en la distancia, sin distancia, nos digamos a nosotras mismas, a nosotros mismos: soy creativa, soy creativo. Aprendo permanentemente en comunidad. Y esa intención y atención consciente de mantener el aprendizaje permanente nos ha de llevar a que aportemos lo mejor de nosotras mismas, de nosotros mismos, para que en el CAM se labren futuros prometedores para la actualización. Tenemos que pensar así, que es muy importante, ya que un gran número de tipos de trabajo están desapareciendo, porque la función que realizan puede ser fácilmente sustituible por algoritmos y programas digitales. Tengamos en cuenta que el avance significativo de la tecnología en la industria 4.0 y la actualización del concepto de educación transformará la manera de producir, de trabajar, de relacionarse, de colaborar, de crear, de investigar, de innovar, lo que implicará modificaciones profundas para la sociedad y para la especie humana, en la que la educación estará presente y los docentes también. Veamos aquí, miren, un artículo que sostiene que ahora la información la podemos encontrar en múltiples formatos, en una enorme cantidad. Pero en este mundo así, ahora más que nunca, los docentes que se actualizan permanentemente son indispensables. Somos indispensables. Y la actualización se ha convertido en una de las industrias más cotizadas y con una oferta ilimitada de cursos y programas que nos ponen verdaderos retos. Miren, por ejemplo, este artículo de la Universidad de la Singularidad nos dice que por qué la educación es el sector de la economía más difícil de automatizar. Y fíjense que es sencillo, está en inglés, pero pues a lo mejor no, a lo mejor el inglés no me da, no importa, doy clic izquierdo y, clic derecho y le pongo ahí que lo que quiero es que me lo traduzca al español y automáticamente traducido. Los límites para la actualización y para el conocimiento están rompiendo idiomas, están rompiendo espacios y ahora es tan fácil la traducción y tener en español un idioma que uno desee, todos nuestros materiales. Además, podemos hacer que se pongan aquí para que yo los pueda escuchar mientras estoy haciendo algo, o los pueda leer, o los pueda ver en video, etcétera. Entonces, estos retos que se ponen a la actualización permanente y a la formación permanente, pues son muy emocionantes, porque nos abren mundos de posibilidades, ¿no? También vamos aquí, lo que vamos a platicar aquí tiene que ver en dónde, cuándo y quiénes realizan la actualización. Y vamos a abrir un espacio para fundamentar las bases que dan cimiento a la educación en todos los tiempos. Vamos a reconocer a la actualización como un proceso que evoluciona
y centraremos nuestra atención pues en la educación 4.0 y en el desarrollo antes, durante la pandemia, y plantearemos los retos de la actualización del magisterio en la pospandemia. Esto lo vamos a hacer, el tiempo es demasiado breve, pero vamos a hacer lo siguiente. Me voy a tomar el atrevimiento de irme rápido, pero ustedes en este vínculo que tienen ahí, o con este código QR, van a poder descargar y tener la presentación. Entren ustedes, por favor, a este vínculo. Si entramos a este vínculo, vamos a tener esta presentación. Y esta presentación, ahí la pueden ver ustedes en su teléfono, en cualquier sitio, en cualquier lugar, es de ustedes. Sí, pueden entrar a Facebook, a su Facebook, y en el Facebook Campos de Conocimiento, ahí encuentran la presentación y también desde ahí la podrán ver. O pueden tomar su teléfono y con el código QR ir a la presentación también, ¿sí? Entonces, por favor, ahí tenganla a la mano para que podamos seguir adelante y que yo pueda incluso saltarme algunas de las láminas porque es mucho lo que yo quisiera decir, pero el tiempo es breve y entonces aprovechamos para que por favor tengan ustedes la presentación a la mano, independientemente de que aquí me siga, ustedes la tienen. Y esa es una de las características de la actualización actual. El conocimiento en cualquier parte, en cualquier lugar, sobre cualquier contenido, con mayor profundidad y siempre a la mano, en cualquier formato. Iniciemos por ver cómo se realiza en dónde, cuándo y quiénes son los sujetos de la actualización. Una de las principales metas de la educación del futuro es ampliar nuestro sentido de realidad única, en la que lo físico, lo mental, las posibilidades extendidas a nuevas percepciones, así como la realidad aumentada en posibilidades de manejo, de usos de datos y de la información en entornos virtuales, forman una realidad única y diversa, en la que individual y socialmente construimos relatos, creencias, saberes, modelos, cosmovisiones, nos educamos en la vida y nos actualizamos permanentemente. Por ejemplo, en estos momentos, cada uno de ustedes se encuentra en un espacio físico. Aquí tengo mi mesa, aquí está mi computadora, aquí estoy yo físicamente. Pero nuestros sentidos están percibiendo la información de todo lo que nos rodea. Y nuestra atención nos lleva a fijar y a obtener esa información en la cual estamos poniendo la atención y la intención. Y esto hace que nuestra mente estructure y ahorita esté pensando. Yo estoy pensando, ustedes estarán pensando en algo, quizá están escuchando lo que estoy diciendo y están formulando algunas respuestas para ustedes mismos, y es a lo que los invito, a que esto sea un diálogo mental, ya que el tiempo no nos da para hacer un diálogo más exhaustivo, pero que se haga un diálogo mental. Nuestra mente está trabajando en esta misma realidad, ¿no? Y bueno, hay preguntas y todo ello es mental, pero específicamente las interacciones se pueden prever en diferentes formas. En una realidad virtual que nos permite ir hasta una realidad extendida y una realidad aumentada. Y todo ello, la realidad virtual está ahí. Estamos ahorita sin distancia, en la distancia. Gracias a que estamos trabajando en esto que le llamamos realidad virtual, en donde nosotros estamos con la posibilidad de interactuar de una manera síncrona, asíncrona, híbrida, mixta, a distancia en línea, abierta y a distancia, sin distancia en la distancia, etcétera, ¿no?
cada institución, en cada lugar le dan distintos nombres, pero quiere decir que abrimos ahora esa variada gama que antes nos circunscribíamos y que por fortuna el IFSM fue pionero de la educación a distancia, porque era verdaderamente a distancia, y a quienes trabajamos ahí nos costaba la vida, íbamos de por medio de nuestra vida, pero teníamos que llevar los paquetes y las lecciones hasta donde se encontraran los maestros en los pueblos más alejados, y era verdaderamente a distancia. Ahora es a distancia, pero sin distancia, porque aquí estamos con un clic y ustedes ya tienen los materiales, y no tenemos que andar toda la noche compaginando para poder armar el fascículo y poderlo llevar a algún lugar. Ahora todo es otro tipo de manejo que nos abre muchas nuevas expectativas, ¿no? Aquí otra cuestión importante es reconocer quién es el actualizador. Y este actualizador, realmente, ¿cuál es su motivación para labrar futuros diferentes? ¿Cuál es su motivación para trabajar aquí en el Centro de Actualización del Magisterio y para compartir con compañeros y con actualizantes, nuestros actualizantes o personal que está que viene a nuestros cursos, ¿cómo somos? ¿Cuál es nuestra motivación que realmente nos va a llevar a construir esos futuros, ¿no? Y a perfilarnos como líderes que lo hemos sido en la historia y que ojalá continuemos siéndolo. ¿Cuál es nuestra motivación de cada uno de nosotros para llegar a forjar esos futuros? Yo, para mí, desde que soy profesora, desde que empecé a trabajar, yo empecé a trabajar pensando que mi misión en la vida es aportar un enfoque humanista de la educación para el desarrollo integral de seres felices, de seres humanos felices. Y esto lo he conservado a lo largo de toda mi trayectoria hasta el día de hoy. Y eso me mueve. Y cuando fui directora allá en el CAM, que tuve esa dicha y privilegio de compartir con ustedes, hicimos esta idea. Vamos a trabajar por una educación que propicie el desarrollo integral de seres humanos felices, es decir, trabajamos bajo un modelo, bajo un concepto de lo que era la formación humanista e integral. Y como acostumbro en cada parte de mi trabajo, organizar la investigación con la docencia y con la extensión conjuntamente. Cuando concluyo yo un trabajo, lo sistematizo y lo organizo. Y aquí yo cuando salí del camp, organicé y sistematicé toda esta experiencia que habíamos tenido en un libro que se llama Didáctica Innovadora de la Actualización del Magisterio, que se publicó ahí mismo en el interior de la DGNAM en el 2001 y que hice una revisión en 2009 y que ya estoy preparando un siguiente, luego hice otro libro en 2015 y ahora estoy preparando el siguiente. Este libro se los voy a obsequiar porque ahí está toda esta filosofía del por qué trabajamos por proyectos, del por qué integramos las áreas académicas y todo en proyectos con significado para la docencia, cómo se organizó y cómo sistematizamos esto que fue el trabajo por proyectos, donde la maestra José tuvo una gran y fuerte participación, ¿no? Y entonces, en síntesis, vamos a ver cuáles son nuestras motivaciones, para trabajar aquí, labrar nuevos futuros. Y aquí yo quisiera que ustedes, por favor, me contestaran
este formulario. Este formulario me lo contestaran y que pudieran decirme cada uno de ustedes quién es, cuál es exclusivamente, cuál es su motivación para trabajar en el futuro de la actualización. ¿Cuál es su motivación como docentes, como actualizadores? Aquí entren, por favor, a https://bit.ly/cam-motivación con mayúscula y sin acento. Entren ahí, por favor. Y vamos a darles exactamente, voy a poner mi cronómetro para que en 2 minutos empiece yo a recibir las respuestas de ustedes a este formulario. ¿Sí? Por favor, si la toman. Y yo empezaría a ver, este es el formulario. Ustedes aquí, en este formulario, me van a decir cuál es su motivación. Y muy brevemente, su cargo que desempeñan y su correo. Y como obsequio, desde aquí podrán descargar ese libro que les platiqué de didáctica innovadora de la actualización del magisterio. Está publicado bajo la licencia Creative Commons y además es de ustedes, porque muchos de ustedes ahí se van a ver reflejados en lo que está relatado y cómo se sistematiza para llegar a un modelo. Entonces, aquí ustedes descargan su libro una vez que contestan su motivación. Repito. Es breve el formulario. Aquí, en la primera página, contestan su motivación. Y las demás ya son preguntas que ubican para ver por dónde vamos a ir hacia el futuro. ¿Cuáles son nuestras fortalezas que tenemos para avanzar hacia el futuro? Entonces, contéstenlo, por favor. Y en cuanto ustedes lo contesten, yo aquí voy a recibir sus respuestas y cuando recibe esas respuestas, pues a ver cuáles son las 2 primeras respuestas que obtenemos y sigo adelante, pero necesito por lo menos 2 respuestas. Ya está aquí. Ya hay aquí respuestas. Entonces, voy a irme acá. Y vamos a ver las respuestas que ya nos llegaron. Aquí alguien nos dice que su respuesta es mejorar la educación en México. Otro nos dice que es poder brindarle herramientas a los docentes para la mejora de su práctica. Otros más nos dicen que es fortalecer la docencia en la Ciudad de México. Otro que me fascina, humanizar la educación. Mi deseo de superación personal. Y así continuaremos, ¿sí? Aquí inmediatamente se están recibiendo las gráficas y las otras respuestas. ¿Quién cree que la tecnología pueda apoyar los propósitos y la función que se ejerce? Y pues, miren, hay un 90% de personas que sí piensan que la tecnología digital
porque el lápiz y la pluma también son tecnología y el papel es tecnología, pero la digital nos puede o no apoyar. Entonces, aquí se van viendo las gráficas. Tenemos las Yo gráficas no de sé aquí. cómo chingados entrar. ¿Sí? Y como decimos, y ojalá apagan por ahí los micrófonos, y aquí está concentrado en forma de tabla, ¿no? Entonces, bueno, esto es parte del trabajo del actualizador. La información está en cualquier tiempo, en cualquier lugar, y los recursos que ahora tenemos pues son maravillosos. Imagínense que ustedes me entregaran papelitos con su respuesta. De aquí a que yo los transcribo, de aquí a que yo los paso, a lo que aquí ya están las gráficas, están las tablas, está la información y todo va hacia adelante. Bueno, continuemos con nuestra plática agradeciéndoles mucho esto. Esto queda ahí para que ustedes puedan descargar su libro y pueda entregársele a la mano un concentrado de esta información. Bueno, ahora veamos la siguiente. Veamos ahora cuáles son los fundamentos para una actualización del magisterio que evoluciona. Vamos a partir de unas premisas básicas que les sugiero tengan muy en cuenta. Tengan muy en cuenta que la educación durante todos los años, durante toda la historia, ha sido y continuará siendo un proceso clave de la supervivencia y de la evolución de la humanidad. El ser humano es producto de la evolución del aprendizaje, la memoria, la inteligencia y la conciencia que se construyen mediante la educación. Sintamos además cómo cada instante captamos datos del universo, los transformamos en información con sentido humano, información que transformamos en conocimiento, conciencia y autoconciencia en un proceso mediado por nuestros sentidos, la tecnología disponible en cada momento histórico, nuestra cosmovisión, nuestra experiencia, nuestras mediaciones dialécticas personales e históricos sociales, así como por las creencias y saberes personales, profundos y científicos. También tengamos en cuenta que la información de adaptabilidad se transmite estratégicamente a través de la cultura, la educación y la tecnología. Cuando hablamos de información de adaptabilidad, nos estamos refiriendo a esa información que continuamente está permitiéndonos evolucionar, ir hacia adelante, transformarnos, ¿sí? Y esto se transmite estratégicamente a las generaciones a través de la cultura, de la educación y de la tecnología. La vida humana es un proceso de información que permanentemente se reestructura y evolutivamente dará origen a un nuevo orden. Nos hace ver Carl Sagan. Así, por favor, tengamos en cuenta que la educación está indisolublemente entrelazada con el proceso de evolución de la vida, con los modos de producción, la cultura y la civilización, así como con la tecnología. No se transforman homogéneamente en tiempo ni espacio y no pueden aislarse uno del otro en un momento histórico dado. La educación es un proceso integral que conforma una manera de mirarse y relacionarse consigo mismo, con otros, con la cultura, el ambiente y el universo o multiverso. Mirada que se expande con el aprendizaje apoyado con las posibilidades de la tecnología y mediada por creencias, cosmovisiones, saberes y condiciones culturales y ambientales. Y una premisa más. La tecnología, entendida como cualquier cosa útil creada por el ser humano para extender la vida, al mismo tiempo que ha evolucionado, ha promovido la evolución del ser humano. Y hablamos por tecnología desde la piedra
que es utilizada de distintas maneras y que el hombre aprendió a utilizar y tuvo en la historia un papel muy importante. El fuego, así cada momento ha habido tecnología. Siempre hemos estado mediados en nuestra evolución como seres humanos por la tecnología, pero por la tecnología de cada momento histórico que ha permitido dar el salto, la evolución hacia nuevos momentos de la historia. El ser humano en su evolución ha creado y ha empleado la tecnología para satisfacer sus necesidades y capacidades o mega habilidades trascendentes que caracterizan a la cultura y a la educación de cada época, con lo que individuos y sociedades han extendido su comprensión de la realidad única y diversa, con las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas de sobrevivencia, de expresión, de conexión y de autorrealización, de sus necesidades fisiológicas, de seguridad, de pertenencia, de autoestima, de autorrealización. Y también desde sus orígenes, el ser humano ha extendido sus capacidades para manejar información, para producir, para comunicar, para colaborar, para crear, para imaginar, para innovar, ¿sí? Entonces, para investigar, para solucionar problemas. Aquí nos queda, es muy importante que sepamos que estos pensamiento crítico y estratégico y ese pensamiento científico, tecnológico, de diseño artístico, matemático y sobre todo de desarrollo humano, siempre desde los mismos orígenes de la historia han estado y han sido promotores de la expresión del ser humano. Pero han ido cambiando en cuanto a su posibilidad, a su rapidez para producir conocimiento, a su evolución, han generado futuros en cada momento de la historia de acuerdo con la tecnología que han dispuesto para generar todo este tipo de habilidades, ¿no? Entonces, son ellas, la habilidad ahí, es ahí, esta capacidad, ahí la tenemos, pero va evolucionando y a lo que vamos ahora es a esa evolución que nos está permitiendo la tecnología digital de ver más allá todavía, ¿no? Y pues una premisa más, la planeación educativa. En la planeación educativa, lo que nos está ocurriendo es que también desde todas las épocas hemos nosotros buscado formas para organizar nuestro trabajo como docente. El ser humano en la historia no surgió ya como tal, pero sí ha habido una manera de pensar que nos lleva hacia una planeación. Y en esto, la planeación educativa, las mismas preguntas que provocan interacciones entre el contexto en el que se aprende, quién aprende, lo que aprende, cómo y con qué se aprende y cómo se evalúa, se repiten de manera constante, si nos hemos dado cuenta, ¿no? Así, la planeación y la práctica didáctica se consideran a manera de fractal, en el que todo objeto pedagógico, desde el diseño curricular con su plan y programas de estudio, una estrategia, una secuencia de aprendizaje, una actividad, un recurso de aprendizaje, una técnica de evaluación, conllevan un proceso que implica una estructura similar de planteo, diseño, desarrollo, evaluación y comunicación que definen el contexto del para qué, el con qué, el cómo se asegura y mejora el aprendizaje y cómo se comunica. Esta forma de planear como un fractal didáctico nos va
mucho a impulsar cambios constantes, entendiendo que todo es espiral y modificable. Así, el gran desafío de todas las épocas ha sido dar respuesta a estas preguntas generadas durante la relación didáctica, dado un contexto en el que se conoce quién aprende y en donde buscamos cuáles son esos conocimientos previos y la disponibilidad de recursos, se responde el por qué, para qué, cómo, con qué aprende el estudiante y recupera lo aprendido, lo comunica y mejora. El orden en que se resuelven estas preguntas y la importancia que se les asigna a cada una de ellas determina los paradigmas psicopedagógicos diferenciados con los que trabajamos. Y bueno, seamos muy conscientes que estamos inmersos nosotros los actualizadores en una actualización que evoluciona y que este magisterio ha evolucionado, el magisterio y su actualización han evolucionado desde ese comunismo primitivo en donde la educación era para la vida, por medio de la vida, y en donde quienes ejercían la labor educativa era la misma familia y el grupo cercano, la comunidad cercana, hasta el esclavismo, en donde surge la escuela, surge el maestro para enseñar a la clase en el poder los códigos de comunicación y para preservar la clase del poder. Eso mismo pasa en el feudalismo, pero ahora ya el maestro se va aquí en Occidente se va hacia la iglesia, etc. También en estos regímenes, saber al esclavo que aprendiera a leer y escribir se le mataba. En el feudalismo no se diga. Incluso aquí en México, mi padre de 100 años me platicaba cómo si en la época antes de la revolución, si alguien se atrevía a enseñarle a leer a otro, lo mataban, ¿sí? Entonces, ahí eran características muy importantes que han ido haciendo que el rol del maestro haya ido evolucionando hasta llegar al capitalismo, en donde en este capitalismo, pues lo que nos ocurre es que se da la masificación y se da la revolución industrial, empezando de la revolución industrial 1.0 hasta ahora que estamos ya casi inmersos en la revolución industrial 4.0. Entonces, y la educación ha ido cambiando, como lo dijimos antes, y va variando, y el ser humano ha evolucionado de acuerdo con la tecnología y la industria ahora, a partir del capitalismo, además de con toda la cultura, la civilización, los modos de producción. Para no hacer tanta historia, la evolución de la educación institucionalizada en México, de la revolución industrial 1.0 a la 3.0, se han ido dando cambios profundos en todos los campos del saber, en la industria y en la manera de manejar información y distribuir conocimiento, que se prevé continuarán disruptiendo continuamente los procesos mediante los cuales pues el ser humano nos educamos, aprendemos simultáneamente con la mentoría del docente que se actualiza permanentemente. Aquí en México, la historia de la formación y la actualización denominada oficialmente como formación continua durante la Revolución Industrial 3.0 en México, la documento en mi libro Diseños y Programas de Formación Docente en la Cultura Digital, que también pongo a disposición de ustedes en su versión electrónica gratuita, en donde se va a explicar, voy haciendo la síntesis de esta última etapa, ¿sí? En donde ya pasamos por la 1.0, por la 2.0, por la industria 3.0, la 4.0, hasta llegar a esta 3.0, y
como en estos momentos estamos aquí en la 3.0, pues lo resumo en este libro, que aquí tienen ustedes también la liga para que puedan obtenerla. Y ahí está el libro, es gratuito, está a su disposición también, y tiene aquí la reseña desde que empezamos, y digo empezamos porque el Centro de Actualización inició junto con las instituciones que dieron el salto a utilizar la computadora en la educación. Y saludo aquí a mis compañeros del área de computación, y a otros compañeros que colaboraron con esto, en donde se elaboraron una gran cantidad de juegos de matemáticas, se dio el primer curso de computación en la actualización de los maestros, y ello está redactado aquí junto con todo lo que ha pasado y las experiencias que he tenido en muy distintas universidades y en México y en el mundo. Entonces, ese también queda ahí para ustedes. Después les voy a pasar todas estas ligas para que ustedes, quien tenga curiosidad, los pueda tener, ¿no? Y bueno, yo me doy cuenta que inicia otra era, ya aparte de hacia la educación 4.0, cuando mi maestro de historia de la matemática en 1968 me obsequió su libro, un libro escrito en 1964 y que fue distribuido en el IFCM. Este libro fue escrito para el IFCM y se llama el libro Si quieres la paz, prepárate para la paz. Si vis pasen, para pasen. En su nombre en latín. Aquí en este libro se incluye un artículo sobre el futuro de la cibernética. Está todo un capítulo sobre tecnología y ciencia. El IFCM, los maestros del IFCM recibieron estos materiales, ¿no? Aquí se hace una pregunta muy interesante. Esa pregunta que nos hace aquí mi maestro nos decía en la clase: ¿seguirá el ser humano en el trono supremo de la vida o surgirá algún intruso que lo desplace? Y se refería a la cibernética, a los robots y a la inteligencia artificial. Quienes leyeron este libro, y si está por ahí en la biblioteca del CAM, les recomiendo que lo lean, porque es una joya, y que desde ahí me confirmó a mí que la línea era clara. En su libro, mi maestro nos llamaba a reestructurar los viejos moldes pedagógicos, o sea, a repensar permanentemente la educación. Nos llamaba también a educar el espíritu, lo que significa que el centro de esa educación es el ser humano que aprende, y nos invitaba a fortalecer nuevas maneras de pensar que nos llevarán a nuevos relatos promovidos por la ciencia y la tecnología. Entonces, desde entonces comprendí que teníamos aquí una gran misión, y esa misión iba en relación con trabajar para entender qué era esto, y sobre todo para ver que la educación, el centro su centro de la educación sea ese ser humano integral. Con anuencia de mi maestro, decidí presentar en mi clase un estudio sobre la historia de la cibernética en 1968, que él me dio mi clase de historia de la matemática. Y ese fue mi primer trabajo en el campo de la educación y el apoyo tecnológico, ¿no? Aquí está una muestra clara de la influencia que tiene un maestro en sus alumnos. Pero en el 2015, ¿qué creen?
que me doy cuenta que las tecnologías utilizadas en la industria 4.0 ya están permeando en la cultura. En la 3.0 pues está la computadora, está el internet de las redes sociales, el internet social, todo lo que en estos momentos la pandemia nos vino a ayudar a que entrara. Nos adelantó 15 años el trabajo de la actualización en tecnología. En poco tiempo, todos tuvimos que estar haciendo uso de estas herramientas de la tecnología 3.0 porque eran necesarias, ¿no? Son necesarias para dar continuidad. Pero yo me doy cuenta que aparte de esas tecnologías 3.0, ya están otras tecnologías diferentes y que me abren nuevas maneras de actualizar y nuevos contenidos de actualización y nuevos rumbos hacia dónde vamos, ¿no? Y me doy cuenta porque, bueno, cuando yo lo puedo ver en las universidades, puedo en charlas de TED o lo puedo ver en distintas partes, pero ya cuando lo escucho en los niños y veo en los niños las cosas, es cuando me digo, ya está entrando a la cultura. Ya se necesitan maestros para educar este tipo de niños, ¿no? Fíjense, mi nieto, aquí les presento a mi nieto, cuando tenía 5 años me preguntó, oye abuela, ¿qué habrá sentido mi tatarabuelo cuando era mono? ¿Qué irá a sentir mi tataranieto cuando ya no sea humano? Ah, caray, los niños se están dando cuenta de algo muy importante que en estos momentos, y más en estos momentos de pandemia, nos pone en el foco, la evolución del ser humano, la evolución de nuestra especie, ¿no? Y cómo, si vamos a trabajar educación, la educación es educarnos para que nuestra especie tenga un sentido de ser, ¿no? Luego me pregunta, ya cuando tiene 6 años, oye abuela, ¿cómo le hace Waze para saber por dónde vamos? Y aún más, ¿cómo le hace saber por dónde es mejor? Yo le di el Waze para que me dijera por dónde íbamos a ir al museo y él me iba dando las instrucciones y su pregunta fue esa. ¿Cómo le hace saber por dónde vamos? Y aún más, ¿cómo le hace para saber por dónde es mejor? Nos está hablando aquí, su pregunta lleva implícito que se da cuenta de que la tecnología no solamente es una herramienta para hacer cosas, ir de un lado, orientarte de un lado a otro, pero además es una tecnología que me permite optimizar soluciones complejas, ¿sí? Ayudarme a tomar decisiones ante situaciones más complejas. Ya no es la computadora o los programas que tengo yo aquí, sino que ahora es un gran planteo con programas complejos a los que podemos dar solución. Cuando tenía 7 años me pregunta, oye abuela, ¿pudiera ser que mi próxima iPad trajera toda la información del universo y que yo pudiera encontrar la que quiero sin buscarla? Ah, ya se dio cuenta que cuando entra a YouTube o cuando entra a otros sitios, su iPad, o sea, la tecnología, le ofrece caminos diferentes y sugerencias, ¿no? Esto es, de acuerdo con mi historial, la tecnología aprende de mí y al aprender de mí va a regresarme sugerencias de por dónde continuar mi aprendizaje. Entonces, esto se le llama el aprendizaje personalizado, pero también es un aprendizaje adaptativo, porque no es una sola búsqueda. Lo que yo busque, lo que yo acepte, con quien yo me relacione,
sabe, la tecnología está aprendiendo de mis datos a esto y me está dando la posibilidad de hacer yo elecciones. Entonces, se abren nuevos campos en la actualización permanente, que es darme cuenta y generar aprendizaje adaptativo, aprendizaje profundo, autónomo y aprendizaje personalizado. Bueno, ya cuando tiene sus 8 años, me dice de manera muy concreta, voy a ser youtuber para poder explicar mi filosofía y enseñar a armar el cubo de Rubik en menos de 1 minuto. Me está hablando que él ya se dio cuenta que estamos conectados y que en cualquier momento, en cualquier lugar, puedo expresarme, decir, hablar, hacer, y puedo enseñar a otros cómo armar o cómo hacer cosas, ¿sí? Y que no necesariamente tengo que estar así junto, ¿no? Sino que ahí está todo un mundo de posibilidades que ya los chicos descubren para poder hacer su trabajo y lo que ellos quieren, ¿no? Y luego me preguntó también, oye, abuela, ¿qué le hice yo? Él armó, le traje yo de regalo que armara un robot y lo armó. Y le digo, llega mi hija y le dice, oye, qué buen robot hiciste. Y él contesta, yo no lo hice, solo lo armé y no es inteligente. Ya los niños tienen muy claro en su mente que una cosa es solo armar, una cosa es solamente repetir lo que otros nos dicen que hagamos, seguir instrucciones, pero lo que realmente llegamos al aprendizaje es cuando, aparte de esas instrucciones, vamos más allá y hacemos que nuestras cosas sean inteligentes, ¿no? Y que en este caso de los robots, pues que sean capaces de ejecutar acciones autónomas. A los 8 años ya me pregunta ¿cuál es el sentido de tu vida? Y nos llama a la familia a hacer a una sesión por videoconferencia y nos explica y crea su modelo de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y pone al humanismo arriba un modelo de la mano para ver que somos diferentes y empieza a ver cada dedo qué es lo que nos está llevando a considerar valioso como seres humanos. Esto es muy importante. Miren, he leído unos libros maravillosos que explican la evolución, la industria, etcétera. Y hasta el final, cuando entran a educación, y todos llegan a decirnos lo importante hoy es ese sentido de la vida. Lo importante hoy es trabajar con un sentido humanista, con el respeto a la diferencia y nuestros sentimientos como centro. A mí me da mucho gusto cómo el CAM ha ido introduciendo este tipo de cursos, siempre lo ha hecho, en donde tenemos muy presente, y más en esta época de pandemia, esa necesidad de atendernos de manera integral. Como dice el lema normalista, luz en la inteligencia, pero paz en el corazón, nuestras emociones y sentimientos, y nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad? Perseverancia, intención y acción, ¿verdad? En experiencias similares, en 2015 fui testigo de cómo niños de primaria ya estaban en la búsqueda de la inteligencia artificial y ya imprimiendo en 3D. Participé en un proyecto de secundarias técnicas para que maestros, sus estudiantes y padres de familia imprimieran una impresora 3D que se integrara al entorno de aprendizaje de sus escuelas. Además,
Presencio cotidianamente niños y niñas programando en Scratch, ahora con inteligencia artificial y con programas de la NASA y con cosas hermosísimas. Y desempeño el rol también de mentora en grandes eventos de tecnología con impacto en innovación educativa. Y en todo ello, lo que me doy cuenta es que la tecnología está aprendiendo junto con nosotros. Y nosotros aprendemos de la tecnología y la tecnología está aprendiendo de nosotros, ¿no? Entonces, es otra tecnología. Ya no es esa tecnología de que te tengo que llevar, como les decía yo en el camp, tu disquito, ¿dónde están tus documentos en disco? ¿Dónde está tu USB? No, ahora tenemos una tecnología bien diferente, una cultura, y pues si bien los orígenes de la cultura digital y la inteligencia artificial datan de mediados del siglo pasado con Claude Shannon, Alan Turing y sus aplicaciones a la teoría por Marvin Minsky y a la educación por Simon Papert, entre muchos otros, que nos permiten ir a la comprensión de que la información pasa de ser una información fija en papel y en libro a una información que se selecciona, se organiza, se procesa, fluye, se almacena distribuidamente, se recupera, lo que nos ha permitido una evolución, nos ha llevado al uso de la tecnología antes de la pandemia de la COVID-19, y en muchos casos, sin darnos cuenta, vendrán más y más aplicaciones post pandemia. Seguramente el salto que se ha dado en pocos meses modificará los entornos en los que se aprende de manera radical y se podrá vislumbrar más claramente el potencial educativo en el desarrollo de proyectos significativos para la sociedad y la emergencia de nuevas metodologías de aprendizaje, de las tecnologías propias de la Revolución Industrial 4.0, como son las que incluyen la inteligencia artificial, el trabajo en la nube, la realidad aumentada, el Big Data, el reconocimiento de texto, audio, video, los sistemas inteligentes de gestión del aprendizaje, la simulación e integración de sensores con el humano o el Internet de todo, los robots autónomos, la interconectividad integral, la ciberseguridad, la manufactura digital y más. Ante la llegada de la Revolución Industrial 4.0, sus nuevas tecnologías asociadas ya no solo se limitan a los servicios, herramientas y dispositivos con los que se cuenta en una institución, un aula o una familia, sino que se extienden más allá al tener la posibilidad personal del acceso a la información, al conocimiento compartido en redes, a los sistemas informáticos y a la tecnología digital desde diferentes puntos de acceso, en los que la web inteligente ya está presente, afianzando la posibilidad de la interconexión entre personas, equipos, objetos y sistemas, así como con la disponibilidad de información en tiempo real para todo tiempo y lugar. Las personas, instituciones, empresas y microempresas exitosas nacientes durante la pandemia han tenido más recursos para superar la crisis educativa y económica al estar inmersos en procesos que ponen atención en la optimización que asegura la mejora continua de los procesos y productos, la personalización que atiende la diversidad y la unidad, además de la opción alinear propósitos y procesos en proyectos multidisciplinares relevantes de impacto social. Aquí, durante la pandemia se confirmó que los entornos de aprendizaje se han visto radicalmente modificados. Entendemos por entorno personal de aprendizaje aquel en el que el ser humano integral aprende dialéctica y simultáneamente en un espacio físico, mental, virtual, complejo, mediado por los deseos y propósitos personales, la experiencia histórico-social,
las ideas previas, el estado de conciencia personal y colectivo, así como por una colección autodefinida, de acuerdo con el momento histórico, de servicios, herramientas y dispositivos que apoyan la construcción de las redes personales de aprendizaje entre la comunidad y los procesos de transformación de la información en conocimiento. Muchas de las herramientas para procesar información, comunicación, colaborar, crear, innovar, diseñar, se encuentran de manera gratuita y son de fácil acceso, modificando radicalmente los entornos del siglo pasado, en el que si bien las metodologías pedagógicas eran muy innovadoras, ahora pueden potenciar esas mismas metodologías, su vigencia, al brindar posibilidades de construir conocimiento en cualquier tiempo y lugar, rapidez y sobre cualquier contenido, con mayor profundidad, sistematización y creación de nuevo conocimiento. Esta concepción representa un desafío a la educación institucionalizada de hoy, que presenta las posibilidades que del entorno personal se deriven de la comunidad de aprendizaje, ya que los docentes y pedagogos cuenten con comunidades, redes, microentornos, herramientas, recursos de aprendizaje y más para integrar en un entorno personal de aprendizaje, de docencia, de la comunidad y el global. Con la posibilidad de extender las capacidades trascendentes, ¿sí? Y que lleven a la expansión del aprendizaje, la memoria, la inteligencia, la sensibilidad y la conciencia humana. Las metodologías, como son el trabajo por proyectos transdisciplinares complejos y significativos, así como la aplicación de otras metodologías del aprendizaje constructivista, construccionista o conectivista, ya muy conocidas por nosotros desde el IFCM hasta la fecha, ahora van a potencializarse muchísimo con las nuevas posibilidades que nos está ofreciendo la nueva tecnología. Y aquí mucho ojo, porque de continuar con entornos solo presenciales y con tecnologías del siglo pasado, estaremos abriendo aún más la brecha, no solo económica, sino la mental, que es la más grave, según nos dice Miss Resnick. Y aquí pasemos ahora a nuestros retos de la actualización ante la pandemia. Les comento como una experiencia personal que al principio de la pandemia yo no tenía ni la mínima idea de a dónde íbamos. Sin embargo, nos reunimos varias instituciones y aquí varias asociaciones profesionales en un programa que se llamó Sigamos Aprendiendo, y en ese Sigamos Aprendiendo yo aporté lo que fue el diseño, un curso, Introducción al Diseño de Cursos en Línea. Algunos de ustedes estuvieron por ahí, y también aporté un blog con la cultura digital para la docencia del siglo XXI. Hice todo un curso de fortalecimiento de las comunidades de aprendizaje con apoyo de las TICAD en la educación indígena en Chiapas. Todo fue a distancia y quedé toda emocionada porque los maestros indígenas tuvieron una respuesta fabulosa. Aquí también nanuíes que pidieron mi colaboración, lo cual les agradezco mucho. Desde antes de la pandemia empezamos a ver qué estaba pasando en las educaciones de educación superior. Nos dimos cuenta que un porcentaje aproximado del 20% de las instituciones carecían de programas de formación docente. Y estábamos viendo antes de la pandemia la tecnología que tenían las universidades y las instituciones de educación superior y cuál era el estado de la tecnología educativa, cómo se aplicaba a la educación. Y ya durante la pandemia lo que hicimos fue una serie de eventos para que cada universidad presentara su experiencia
en cómo dar continuidad educativa. Aquí lo que vimos fue, decía yo, que solamente que había un 20% de las instituciones que no tenían proyectos de integración de tecnología en la educación, ¿sí? No tenían planes de formación docente en el uso educativo de las tecnologías digitales. Y esto, pues cuando viene la pandemia, se hace muy notorio porque ellas no podían dar de pronto soporte a todo el trabajo que se venía, ¿no? Entonces, mientras unas no tenían, otras, como la Universidad Autónoma de Yucatán, que desde 2013, estuve con ellos y les apoyé, previó que todos sus cursos pasaran a modalidad mixta, con actividades experimentales, presenciales y su estudio independiente en línea, por lo que ya tenían plataforma y la mayor parte de sus cursos con metodologías adaptadas a lo de la universidad en su modelo de formación de educación integral. Situación similar, situación similar se ha vivido en el mundo, en muchas universidades que ya tenían todo previsto tecnológicamente y que durante la pandemia fueron adelante. Mientras que en América Latina la educación ha sido la última industria en digitalizarse con su correspondiente impacto en la cultura. Aquí, mientras países como Finlandia y otras universidades ya tienen todo, aquí nos está faltando un poquito, ¿no? Durante la pandemia se han experimentado diversas modalidades de aprendizaje e incluso en algunas instituciones durante la pandemia se vio un alto incremento donde multiplicaron su número de grupos, su número de cursos, elevaron su número de alumnos por grupo y en contraste en otras universidades y en otras instituciones hubo una deserción muy grande de estudiantes, ¿no? De participantes en los libros. Ya. Sí. Aquí lo que quiero decir que tenemos que ver qué brechas hubieron una serie de brechas para el desarrollo de la educación integral durante la pandemia y que aquí se las dejo, vean que ha habido brechas, ¿no? Y ahí tienen ustedes completas cuáles son. Y también que post pandemia, los retos de la actualización de maestros ante las pandemias, pues son múltiples y se avecinan muy fuertes cuestiones que nos hacen que la educación tenga que repensarse, desde el cambio climático, los cambios en los patrones de las relaciones humanas, y las relaciones entre los países, etcétera. Entonces, mucho ojo, vamos hacia el futuro, tenemos que pensar en cuáles son esos retos y cuáles son esos retos post pandemia que tenemos. Aquí yo les dejo estos que ustedes tendrán a la mano. Ustedes busquen, de acuerdo con el Centro de Evaluación del Magisterio, cuáles son esos cambios que los van a movilizar. También en la pospandemia, pues no es predecible qué vaya a ocurrir después de que pase lo de la COVID-19, ¿no? Pero ya se van perfilando en México algunas líneas posibles a seguir por las instituciones de educación superior. También aquí, esto se los dejo como líneas que hemos derivado en ANUIES y que hemos derivado en la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet y en otros sitios en donde estamos centrándonos en este tipo de cosas, pero que es una línea para que ustedes puedan continuarla, ¿no? Y marcar las suyas. Estos son los que tenemos ahí marcados. Y bueno, también
Lo que sí nos ha sido claro, después de que hemos estado trabajando con todas las universidades, es que después de la pandemia hay quienes van a seguir el camino de la restauración, también conocido como modo de sobrevivencia. Es un escenario donde la institución se enfoca en su supervivencia, buscando regresar al estado previo de la pandemia. Otros, para el futuro, lo que dicen, no, vamos a evolucionar. Esto es conocido como un modo de adaptación, en donde la institución se concentra en adaptarse a una nueva normalidad. En este escenario, las instituciones reflejarán en su cultura y su visión los aprendizajes obtenidos en este periodo de pandemia. Pero también otras instituciones se están preparando para la transformación en donde se tiene un papel activo para innovar la educación en su institución, hacer de veras una innovación, no solamente una evolución o adaptación. Ustedes ya lo verán. Y ya casi para cerrar, pues llamamos aquí, nos llama Paper, a que el gran desafío, según él, es, no se trata de cómo integrar la tecnología en la educación, sino de cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas tecnologías. Y mi querido maestro, quien fuera director general de las escuelas normales e iniciador en México y director de la Dirección General de Mejoramiento Profesional del Magisterio, él nos señalaba desde principios de este siglo que los catastrofistas de la educación auguran la muerte de las escuelas, la desescolarización de las sociedades. Los educadores creemos que ha cumplido su ciclo la vieja escuela y que la gran crisis social de nuestro tiempo está llamada a dar a luz la nueva escuela, capaz de hacer frente a los grandes retos que el siglo XXI plantea a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad creadora y a nuestra convicción humana. En 40 años nos arriesgamos a perder completamente el control del planeta a manos de un pequeño grupo de gente que desarrolle tecnologías inteligentes. Este es un escenario catastrófico. Para evitarlo necesitamos que la gente se una a la conversación. Aquí se deriva la necesidad de una educación para formar especialistas e investigadores educativos en inteligencia artificial y en general en el uso educativo de las tecnologías 4.0. Educar para formar actualizadores, docentes y estudiantes con el apoyo transdisciplinar de la inteligencia artificial y de las tecnologías 4.0, promoviendo la reflexión sobre sus alcances. Y para el sistema educativo en las culturas digitales se hace necesaria la educación para formar una sociedad informada que haga un uso responsable, creativo, crítico de la tecnología. Aquí, pues, ¿cómo repensar la educación hoy? Aquí yo les hago algunas anotaciones. Tenemos que repensar el concepto de educación integral, repensar los entornos de aprendizaje y cómo aplicar las tecnologías de hoy, porque podemos decir, no, yo no quiero la tecnología digital. Sí, pero estás usando la tecnología del siglo pasado y entonces estás dando una educación del siglo pasado, ¿no? Entonces, tenemos también otra línea, es preparar para fungir como mentores, como tutores, como asesores, más que como informadores o transmisores de conocimiento. Y aquí ustedes pueden tener estas líneas, ya ustedes las tomarán. Decimos que la actualización impacte, buscamos una actualización que impacte en la cultura digital del pueblo para expandir las capacidades trascendentes, no solo en la educación institucionalizada, sino a toda la población. Y como conclusiones, Elisa, como conclusiones, la vida del ser y sus entornos que evolucionan se convierte en la conversación más importante de nuestro tiempo, ¿sí? Y también aquí les dejo la cita en donde nos dice que la explosión de la inteligencia conducirá
a que la inteligencia de las máquinas supere la humana en una sucesión de eventos que transformarán las distintas esferas de la vida como hoy las conocemos. El hombre superará sus condicionamientos biológicos y creará máquinas inteligentes que empezarán siendo indistinguibles de las humanas, para luego converger con los humanos para alcanzar cotas de inteligencia mucho más elevadas que las actuales. Aquí no se imaginan lo importante que vamos a hacer y que estamos siendo los maestros en esto, ¿no? Bueno, ya concluyo diciendo que en el mismo siglo XXI, además del desafío de salud ambiental, energético, económico e informático que ya tenemos, la educación, la cultura y la tecnología sufrirán cambios radicales promovidos por las revoluciones industriales 5.0 y las que estén por venir. Y porque la conciencia humana y su existencia con otras inteligencias va a dar un salto cualitativo superior, ¿sí? Termino como inicio, ¿no? El gran desafío de la actualización docente en las culturas digitales consiste en apropiarse de la necesidad de transformar la educación en el contexto de una nueva normalidad, permeada por lo digital y nuevas formas de relación en las que el ser del actualizador, el de los actualizantes y sus estudiantes se exprese y sean dueños de sí mismos en la toma consciente, responsable, creativa y segura de sus decisiones. Bueno, ahí tienen la presentación. Les agradezco muchísimo su paciencia y de veras que no se imaginan qué feliz de saber que se puede ir adelante y se pueden labrar nuevos futuros prometedores para la educación gracias a la labor de los actualizadores del Centro de Actualización del Magisterio. Muchísimas, muchísimas gracias. Y muchas gracias, maestra Yola. Como siempre, es un placer escucharla, siempre trayéndonos información relevante, importante, que nos va a ayudar siempre a nuestro trabajo como actualizadores y capacitadores. La idea siguiente es, bueno, antes que otra cosa, queremos agradecer la presencia toda esta mañana de nuestra directora, la maestra María Luisa Gordillo Díaz, que siempre, siempre entusiasta nos acompaña en nuestros eventos, que nos acompaña en este camino de la actualización. Le queremos dar las gracias y un abrazo muy grande por estar con nosotros esta mañana. A continuación, la idea es que ustedes hagan sus preguntas a través de nuestras redes sociales, Facebook y YouTube. Y bueno, a mí me gustaría comenzar con una que ya llegó y que le voy a hacer a la maestra. Dice, gracias por su conferencia y le pregunto, ¿la educación virtual realmente es educación o solo es información? Con las carencias de acceso a las tecnologías, ¿se abre o se cierra la oportunidad de formación? Ya que se incrementó la deserción escolar en todos los niveles. ¿Qué opina, maestra? Esta es nuestra primera pregunta. Mira, es muy, muy buena pregunta, ¿no? Porque es creer que la educación virtual está sustituyendo a la educación tradicional. Y en la misma educación presencial tenemos distintas metodologías de aprendizaje y distintos paradigmas psicopedagógicos. El maestro que llega a dar la clase, él a dar la clase y él a dar la información, se contrastó el siglo pasado con los maestros que llegaban a hacer proyectos, a trabajar mediante juegos, etc. Ahora pasa lo mismo. Hay quienes creen que tener espacios como el que estamos ahorita es llegar para hablar, ¿sí? Y no, como empecé a hacerlo, a que contesten el formulario, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer otro, ahora hagan otro. No se imaginan qué experiencias tan maravillosas hay de los niños haciendo, ¿sí? Toda la tendencia maker fabulosa, en donde aprendes a través del hacer y a través de crear proyectos con sentido que vas a aplicar y ves a los niños colaborando, todo. Es decir,
esta aula que tenemos en estos momentos sirve para lo que tú, maestro, quieras, para lo que tú desees. ¿Qué deseas? Sentarte y dar tu clase y hablando tú, para eso sirve. Pero si tú quieres aquí interactuar y quieres estar trayendo y motivando y haciendo y viendo cómo hace uno y viendo lo que hace el otro, puedes hacerlo, ¿sí? Entonces, eso depende de nuestra planeación didáctica y de nuestro enfoque psicopedagógico. La otra es que tiene muchísima razón. En América Latina, porque ahí están los estudios claros, en América Latina la falta de conectividad ha llevado a la deserción. Y no solamente la falta de conectividad, nuestros tipos de economía que tenemos, ¿no? Nuestra forma de nuestra vivienda, etcétera. Sin embargo, los casos que hay son conmovedores de cómo la gente ha logrado superar todos estos retos, y lo acabo de vivir con maestros indígenas de zonas alejadas de Chiapas, cómo decían, maestra, no tenemos internet, nos fue la luz todo el día, vino el huracán, se cayó todo, vino una tromba y se llevó todo, pero no se preocupe, vamos a hacer la tarea, ¿no? Porque esto nos permite que si no puedo ir a un lugar, si no puedo estar ahí, ahí quedó, ahí está toda la información, ahí está lo que tienes que hacer. Y nuestras aulas virtuales pueden ser tan dinámicas, puedes tú ahí tener tantos materiales diferentes y no para leer solamente, sino para hacer y para interactuar, que entonces en verdad esto crece, ¿no? Y los resultados, por ejemplo, con maestras de preescolar, pues fueron preciosos, porque comprendieron que no se trata, como decíamos en el camp, no se trata solo de tener, sino lo primero se trata de ser. Yo soy, planteo un proyecto y entonces busco los recursos para hacerlo y busco cómo lo hago. Y eso, miren, en Chiapas, con maestros indígenas de Chiapas, con maestros indígenas de otros lugares que he trabajado, desde los coras, los huicholes, los tepehuanos, los mazaguas, me han mostrado y demostrado que si ellos pueden, créanme que en cualquier lado se puede, ¿no? Muchas Y gracias, que maestra. sí, tienen toda la razón, hay esas diferencias, pero se seguirán agudizando si nos quedamos cruzados de brazos, lamentándonos de las limitaciones. Sí, creo que ellos dan una postura bien interesante que nosotros no nos podemos quedar atrás con eso. Hay otras preguntas, maestra. Por ejemplo, dice otra compañera, las nuevas tendencias educativas son muy importantes, pero ¿cómo educar para hacer conciencia que su uso inadecuado genera efectos negativos tanto en los niveles sociales como en los niveles ambientales, maestra? ¿Qué nos dice al respecto? Ese es un punto fundamental. Y por eso inicio mi plática. Ese primer cuadrito ahí dice seguridad, ¿sí? Y va a esto, va a que los ambientes virtuales son tan inseguros como los ambientes presenciales, ¿no? Pero que si nosotros andamos con miedo, ya no vivimos ni en el ambiente presencial ni en el virtual. Entonces, se trata de generar entornos de seguridad en el ambiente virtual. Y ahí, pues los que manejan la tecnología ponen sus medidas de seguridad, pero la mayor seguridad es saber que nosotros decidimos a quién de entrar, quién no entrar y estar alerta, ¿eh? Hay muchos fraudes, hay muchos robos, hay mucha inseguridad, igual que en lo presencial, ¿no? Y tenemos que estar muy alerta. Hay toda una rama de ciberseguridad y pero con todo y eso, lo principal es yo qué quiero. Por eso la pregunta inicial. Y
lo maravilloso de la tecnología es que yo puedo configurar para saber con quiénes me relaciono, con quiénes no, qué tema me gusta, si esto lo veo que está dudoso, ¿a qué me meto? Si con este sé que voy a estar peleándome, ¿para qué entro? Decidimos nosotros el entorno en el que queremos estar. Y eso hay que hacérselo mucho ver a la gente. Es tu decisión estar y tu seguridad. No vendas tu seguridad a cualquiera que no te veas tan afectado. Yo trabajo con adultos mayores con problemas de desarrollo cognitivo, apoyándoles. Y ese es mi gran susto, el que acaba de platicar el maestro, ¿no? Que no los vayan a hacer caer en engaños. Maestra, esto que menciona es muy importante. Hay muchísimas preguntas, sin embargo, el tiempo, la verdad es que nos está comiendo. Sin embargo, hay una última pregunta que me gustaría hacer, que viene mucho con esta filosofía que usted ha manejado a lo largo de todos sus años de experiencia frente a los grupos. ¿Cómo mantener humanizado el proceso educativo con la incorporación de la tecnología y la distancia? ¿Qué nos puede decir para cerrar esta magnífica charla de esta mañana? Así, exactamente así, como lo hacemos presencialmente. Yo en estos momentos no estoy sintiendo la distancia, yo estoy sintiendo el cariñito, la emoción, la alegría de estar con ustedes. Y esos sentimientos se dan. Puede ser que físicamente esté separada, pero mi corazón está abierto, ¿sí? Y cuando nos entendemos así, como seres conectados, créanme que no sentimos esta separación, al contrario, hay una unión. Entonces, esto como en la vida diaria, en la vida física, en la presencia física, como en la virtual, mantenemos lo humano, haciendo sentir lo humano al otro, con nuestro cariño, nuestro interés, nuestro respeto a todas las diferencias, opiniones, etcétera, y recibiendo de ellos y aprendiendo de ellos, ¿no? Yo aprendo con los niños, aprendo con los ancianos, aprendo en cada momento. Y esa actitud mantiene lo humano, la curiosidad, la capacidad de asombro. Eso es el ser humano, ¿no? Es quien tú quieras ser. Y eso que tú quieres ser, lo puedes ser físicamente o en la distancia sin distancia, ¿no? Entonces, créanme, tengo unas maravillosas amistades y gente muy querida que solamente conozco a través de este medio. Exactamente. Y yo, bueno, quiero cerrar, pero antes de eso yo la voy a invitar, maestra, que en el momento en que termine esta conferencia, usted vea todos los mensajes que hay en el chat, que son enormes, yo no se los podría leer todos, pero todos la abrazamos, nos congratulamos de que esta mañana está con nosotros, que nos brindó tanta información, tantas nuevas posibilidades que tenemos como docentes frente a grupo. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias a todos, compañeros. Les agradecemos su presencia esta mañana. Y bueno, yo les voy a invitar a que continúen con nosotros y le voy a dejar la voz primero a que se despida la doctora Campos y después a mi compañero Arturo Fernández, quien moderará la siguiente conferencia. Muchas gracias, maestra. Un abrazo muy grande, muy cálido para usted. Muchísimas gracias y créanme que voy a leer y trataré de contestar las preguntas que ustedes me hayan hecho, ¿sí? Muy agradecida con todos ustedes por compartir este espacio de vida. Muchas gracias, Yola Campos. Te amamos. Bueno, Yola. Yo a ustedes, hola. Yola, soy David Flores Leal. Muchas gracias por tus orientaciones y por la plática tan enriquecedora que tuviste con nosotros. Pues muchísimas gracias, José, por tu invitación. Un gran cariño. Un gran cariño y un abrazo. Gracias, Valentín. Todos, Maideli. Ay, saben cómo los quiero. Y fíjense cómo
Antes, cuando terminaba un curso, pues yo lloraba con mis alumnos porque ya no nos íbamos a volver a ver. Y todo el cariño que nos teníamos, pues se cortaba ahí. ¿Y qué tal ahora? Continuamos unidos, continuamos comunicándonos. Y eso es una de las cosas que me gustan, ¿no? Saber que continuamos.